La tercera unidad de la clínica neuropsicológica de los trastornos mentales se refiere a lo que es la neuropsicología y los trastornos mentales. Ya bien referíamos en la anterior unidad acerca de lo que es la teoría de la mente, el desarrollo también de la teoría de las neuronas espejo y asimismo de la cognición social o el cerebro como órgano social. En este sentido, se establece que a partir de la interpretación y del entendimiento de estas teorías, podemos decir que tanto las conductas normales como anormales están circunscritas a lo que es el funcionamiento cerebral. No debemos dejar de lado, evidentemente, que existen interacciones sociales que van a generar conductas manifiestas a partir de lo que es pues el aprendizaje como tal y la interacción del ser humano con el medio ambiente y que pueden desencadenar, por ejemplo, conductas manifiestas que sean entre comillas pues consideradas como anormales. Existen también conjuntamente con el entorno pues estas manifestaciones específicas de lo que es la conducta cerebral a través de lo que se conoce como la psicopatología y en este sentido podemos tratar de dar una explicación acerca de cierto tipo de conductas manifiestas que pueden ejercer sobre lo que es la conducta normal, por ejemplo, del sujeto. Entonces, en este sentido, lo que se trata de establecer es que un funcionamiento erróneo en las estructuras corticales puede desencadenar a su vez lo que vendrá a ser un manifiesto de conductas anormales. Esto nos va a ayudar a entender además cómo estas conductas se establecen en el sentido de que existe pues una correlación evidente entre lo que son las manifestaciones clínicas y sintomatológicas de los pacientes con trastornos considerados como trastornos mentales y el diagnóstico de estos síntomas y signos a través del entendimiento de lo que es la neuropsicología y obviamente el funcionamiento neurofuncional, neurobiológico y neurofisiológico del cerebro. Es así que dentro de los grandes grupos de trastornos mentales encontramos, por ejemplo, en primer lugar a lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia, siendo uno de los trastornos mentales más relevantes dentro del estudio de la psicología como tal, de la psicopatología como tal, se entienden como aquellas manifestaciones, por ejemplo, de alteraciones de la conducta social, por ejemplo, del sujeto en las actividades netamente sociales. También se manifiestan con inconvenientes en la comprensión de las metáforas y la comprensión, por ejemplo, de la ironía. Estos están correlacionados con lo que son los síntomas psicóticos de la esquizofrenia, donde se da una alteración evidente en lo que se considera como la teoría de la mente, donde los sujetos con estos síntomas psicóticos en este trastorno pues van a tener una dificultad evidente en tomar en cuenta los estados mentales del interlocutor. Esto se correlaciona positivamente con un déficit en la teoría de la mente como tal. Entonces se manifiestan pues estos signos que podemos observar, como son, decíamos, las alteraciones en las actividades sociales, los inconvenientes en la comprensión de metáforas e ironías, estas dificultades que tiene el sujeto para experimentar pues su conducta como resultado de sus propias intenciones y lo que va a desencadenar por tanto conductas tipo paranoides,
asimismo como dificultades en la cognición social. Si observamos cada uno de los síntomas y signos correlacionados con lo que son las deficiencias a nivel de la teoría de la mente como tal, pues podemos hallar un hallazgo, digamos, positivo en lo que vendrá a ser el entendimiento de la conducta manifiesta del sujeto esquizofrénico con lo que es el funcionamiento de la estructura cerebral como tal. En este sentido, pues hallamos también que dentro de los síntomas manifiestos de la esquizofrenia, tanto los síntomas positivos como negativos, y asimismo aquellos síntomas interpersonales como son los síntomas afectivos y cognitivos, en particular se relacionan con un mal funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que dentro de los síntomas positivos, tanto las ideas delirantes como alucinaciones, la conducta extravagante en particular y desorganizada, tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento ejecutivo del sujeto. En los síntomas negativos, específicamente lo que se refiere al apagamiento afectivo, la abulia, la anedonia y la falta de motivación, pues también se relacionan con un mal funcionamiento ejecutivo, específicamente correlacionado con estructuras del área prefrontal y netamente de la corteza ventromedial del área prefrontal. Los síntomas interpersonales como son los síntomas afectivos de depresión, ansiedad, irritabilidad y labilidad emocional, también están correlacionadas con este sistema de déficit en lo que es el funcionamiento del sistema límbico relacionado o correlacionado con el área prefrontal, y asimismo como los síntomas cognitivos de fallas en la atención, la memoria, la ejecución y la fluencia verbal, que se encuentran circunscritas a la topografía prefrontal, órbito frontal y ventromedial del sujeto. Respecto a los trastornos del estado de ánimo, pues podemos establecer que existe una correlación positiva entre lo que es el mal funcionamiento de las estructuras cerebrales a nivel prefrontal, y en este sentido, hablando por ejemplo de los trastornos del estado de ánimo como son la depresión, la distimia, encontramos que en los pacientes depresivos, distímicos, se muestran evidentes signos de una amplia gama de limitaciones cognitivas. Entre ellas vamos a encontrar lo que es justamente déficits cognitivos relacionados o asociados a disfunciones neurobiológicas. Estas localizadas estructuralmente en lo que vendría a ser alteraciones en el funcionamiento del cíngulo anterior y las regiones dorsolaterales del córtex prefrontal. Esta correlación de los hallazgos neurobiológicos en la depresión, pues justamente han dado en manifiesto lo que es un patrón de dificultades cognitivas relacionadas con fallos evidentes en la atención, la memoria y el funcionamiento ejecutivo. Otro de los trastornos más importantes del estado de ánimo, el trastorno bipolar, que también se manifiesta con alteraciones a nivel de funcionamiento ejecutivo, de memoria y de atención, y que han sido considerados recientemente como rasgos endofenotípicos neurocognitivos típicos de lo que es el trastorno bipolar. Obviamente esta correlación que existe entre un mal funcionamiento ejecutivo y el trastorno bipolar, pues también está correlacionada con lo que es la presencia de síntomas como son la labilidad afectiva, una alta reactividad emocional e irritabilidad, que van a manifestarse como pues fallos en lo que es la regulación de los sistemas cerebrales,
que son responsables del control afectivo y comportamental, y que estos están circunscritos a una alteración en el funcionamiento del sistema límbico en este tipo de pacientes. Asimismo, existe una comorbilidad con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que van a estar manifiestos en lo que es el mal funcionamiento ejecutivo y del lóbulo frontal, específicamente en la corteza prefrontal. Finalmente, pues el trastorno disocial o psicopatía, que ha sido uno de los más estudiados dentro del ámbito de los trastornos mentales relacionados con lo que es el fallo en el funcionamiento de las estructuras anatómicamente circunscritas a la corteza cerebral, pues es el trastorno disocial o la psicopatía. Este trastorno disocial o psicopatía, en sus dos formas más particulares, como son la sociopatía adquirida o la pseudodepresión. Dentro del caso de la sociopatía adquirida, pues encontramos que esta se manifiesta a partir de lo que es el conocimiento de uno de los casos más relevantes del estudio de la neuropsicología, como es el caso de Phineas Gage, donde sabemos que esta persona pues sufrió un accidente en el ámbito laboral, donde una barra de metal pues atravesó estructuras importantes del lóbulo frontal, y que a partir de esto pues se produjo un cambio específico en el comportamiento de Phineas Gage a partir de este incidente, y que pasó pues de ser una persona muy amable y responsable, adaptada y racional, a convertirse en alguien impulsivo, inestable, agresivo, sin mostrar ningún tipo de afecto hacia sus compañeros, y a menudo pues muy irracional. Entonces esta sociopatía adquirida está correlacionada con este caso en particular, que se denomina esta sociopatía como pseudopsicopatía, síndrome orbital o síndrome de desinhibición, y que manifiesta cambios importantes y evidentes en lo que es la conducta como tal, cambios comportamentales tras lesiones en la zona ventromedial u orbitofrontal de la corteza prefrontal, y que generan conductas denominadas prototípicas como conductas antisociales, y que se localizan en un mal funcionamiento estructural de lo que es el lóbulo frontal izquierdo, área específicamente prefrontal, ventromedial y orbitaria, que se encarga específicamente de la toma de decisiones y el funcionamiento ejecutivo del sujeto. Asimismo, encontramos que en el caso de la pseudodepresión, pues esta se manifiesta con una sintomatología específica, como es la conducta apática, la conducta de falta de interés en todo ámbito, incluso la falta de interés sexual e iniciativa en comportamientos. Asimismo que existen manifestaciones de carencia de emociones como tal. Estas manifestaciones clínicas podemos hallarlas correlacionadas con el funcionamiento también específico del área prefrontal, pero esta vez en su corteza ventromedial. Obviamente existen alteraciones importantes en esta corteza, como bien decíamos, la corteza prefrontal, que está correlacionada con el funcionamiento ejecutivo del sujeto, y que, como ya habíamos estado mencionando, están correlacionadas con lo que es el funcionamiento ejecutivo y la interpretación de la conducta del otro a través de la teoría de la mente como tal. Entonces, las alteraciones en el área prefrontal específicamente van a generar pues conductas o comportamientos de tipo antisocial,
entre otros deterioros de control de impulsos. Se sabe que las funciones ejecutivas que están relacionadas con lo que es el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación y la inhibición conductual, cuando se ven alteradas, pues generan conductas prototípicas como son la impulsividad o la agresividad, que son típicas de los pacientes con trastorno disocial o psicopatía. Asimismo, podemos encontrar que una alteración en esta región pues produce una disminución emocional muy importante de la conducta psicopática. El lóbulo frontal pues está relacionado con lo que es la información procedente de las áreas sensoriales, emocionales y de memoria, y al verse estas afectadas pues va a ejercer una disminución justamente de la conducta emocional del sujeto. Finalmente pues establecer que el sistema límbico, que está estructuralmente, digamos, localizado en correlación con la amígdala cerebral, el córtex prefrontal, el hipocampo y el tálamo, ejerce lo que es un comportamiento específico acerca de la conducta emocional, y al verse alterado el sistema límbico, pues en el sujeto psicopático definitivamente va a generar una conducta o un comportamiento irresponsable e impulsivo de este sujeto. Obviamente también van a existir problemas en la emisión de respuestas condicionadas de miedo, donde el sujeto se dice o se considera como incapaz de sentir emociones tan importantes como son pues el sentimiento de miedo, el sentimiento de angustia y el no aprendizaje de las experiencias previas. Entonces, finalmente, la conducta del sujeto pues se desencadena con conductas violentas de tipo antisocial, y esto a su vez está correlacionado con lo que se conoce con un fallo en lo que es el funcionamiento ejecutivo, en la interpretación de la teoría de la mente, y asimismo pues se puede establecer que hay una dificultad manifiesta en el funcionamiento de las neuronas espejo, donde van a generar que el sujeto sea o se manifieste con una conducta emocionalmente fría, que sea superficialmente pues encantadora e irresponsable, y que sean incapaces de sentir empatía en particular. Entonces estos sujetos tienen una dificultad manifiesta que se conoce como la hipofrontalidad y que está relacionada con un mal funcionamiento ejecutivo del córtex prefrontal.